Buenas noches, amigas, amigos. Estamos este domingo 12 de febrero transmitiendo nuestra dominguera de la semana para hacer un balance de lo que ha sucedido en términos informativos. Parece que le vamos a ganar a Rihanna, a esta super celebridad que hoy canta en el medio tiempo del Super Bowl, pero yo sé que nos van a ver muchas más personas que a Rihanna y bueno, ya le ganamos el tiempo. También les sugiero que puedan ustedes disfrutar, bueno, no necesariamente disfrutar, pero sí observar la entrevista que a las 7 de la tarde también en estos momentos se está transmitiendo en Canal 14 con el excomisionado de la Policía Federal, el comandante Javier Herrera Valles, el comisionado Javier Herrera Valles, que relata y describe muy bien cómo desde 2008, febrero y mayo del 2008, él mandó dos sendas cartas y comunicaciones a Felipe Calderón para informarle de la corrupción de Genaro García Luna, del grupo delictivo que él comandaba y de que habían elementos suficientes para saber que no era una lucha contra el narcotráfico, sino era una lucha contra los rivales del cártel de Sinaloa, tal como ha quedado expresado en el juicio a Genaro García Luna que se está desarrollando en Brooklyn y que según la gran mayoría de los comentaristas de la televisión comercial como Ciro Gómez Leiva o como Leo Zuckerman o como Jorge Fernández Menéndez, no hay ninguna prueba. Lo peor que puede pasarle a un ciego es que teniendo todas las evidencias y todos los guías pues para poder observar y ver el camino, a final de cuentas niega la realidad. Y lo que está sucediendo es que hay todo un consenso mediático de la élite anterior, de aquellos que fueron protegidos por Genaro García Luna, que están negando lo que es una evidencia testimonial, si ustedes quieren, pero correlacionada en el juicio a García Luna en Brooklyn. ¿Cuál es esta evidencia? Pues que García Luna estaba vinculado al crimen organizado, que García Luna no solamente benefició a un cártel, sino beneficiaba de todos los cárteles posibles en función del pago de sobornos. Esto creo que el día de mañana, lunes 13 de febrero, pues veremos una parte del desenlace del juicio a Genaro García Luna. No termina el juicio, terminan los testigos, o terminan de dar su testimonio los testigos que la defensa ha puesto en el banquillo de los acusados, pero no termina el juicio porque todavía faltan algunas deliberaciones. Lo que sí es cierto es que se adelantaron los tiempos, se acortaron, se pensaba que iba a ser mucho más largo y vaya, no fue tan largo, pero ya desde la semana pasada, es decir, desde esta semana, aquí se nos atraviesa el Mimoso, que quiere también participar. Mimoso, manda un saludo a todos los gatos y gatitas del mundo. Yo soy el Mimoso y quiero estar participando en la dominguera. A ver, lo que sucedió esta semana es que de manera muy clara el fiscal Edgar Beitia, el fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, señaló en el juicio que fue Felipe Calderón el que ordenó, al menos le ordenó al gobernador Ney González y también a su sucesor, Roberto, ya no me acuerdo bien el nombre del exgobernador de Nayarit que está detenido, que ellos se orientaran o se perfilaran a apoyar al cártel de Sinaloa y no al cártel del H de Héctor Beltrán Leiva. Es decir, les dieron línea para que la protección en Nayarit fuera hacia el cártel de Sinaloa. Roberto Sandoval es el nombre del exgobernador de Nayarit con quien trabajó Edgar Beitia. Por supuesto que ante esta primera mención tan clara, tan explícita del caso de Felipe Calderón encubriendo a Genaro García Luna,
pues Felipe Calderón reaccionó. Aquí voy a leerles lo que escribió en su cuenta de Twitter este señor que está pues fuera del país desde hace ya varios meses. Si Felipe Calderón no tuviera ninguna cuenta pendiente, si no tuviera ningún problema o cargo de conciencia, pues estaría perfectamente bien en México, señalando, pues como lo hace Fox también, señalando lo que tengan que señalar, pero aquí es claro que Felipe Calderón, por alguna razón, puso un océano de por medio entre México y su presencia física pues, para estar fuera del alcance de una extradición o vayamos a saber de qué cosas. Los calderonistas, empezando por Margarita Zavala, pues están ahora sí que haciendo ejercicio de lo inútil, diciendo que ellos fueron los que combatieron al crimen organizado, que ellos fueron valientes. A ver, si hubiera habido valentía por parte de Felipe Calderón Hinojosa, la primera señal de valentía, tal como lo menciona el comisionado Herrera Valles, es correr a Genaro García Luna, cortarle la cabeza a la hiedra o a la hidra de corrupción que él encabezaba junto con Luis Cárdenas Palomino. No solo no hizo eso, se hizo al occiso y pues esto que ha sucedido en el juicio a Genaro García Luna, pues a quien deja todavía muy mal parado es precisamente a Felipe Calderón Hinojosa, a Felipe del Jesús Calderón Hinojosa, que sigue creyendo que somos una bola de estúpidos o de ingenuos y que pues todo lo que hizo García Luna fue sin su consentimiento. Por Dios, nadie puede estar recibiendo de $1,5 millones a $2 millones de sobornos mensuales del cártel de Sinaloa, tal como lo expresó en su testimonio Sergio Villarreal, alias El Grande, sin que de alguna manera el presidente de la República se hubiera enterado. Y hubo muchas maneras de que el presidente de la República, que en ese entonces era Felipe Calderón Hinojosa, se enterara. En primer lugar, por la prensa, porque se publicaron varios testimonios en la revista Proceso a través de Ricardo Ravelo, en revistas especializadas y, por supuesto, le mandó una carta al señor Javier Herrera Valles. Si se quedó en el camino, pues muy mal, pero de todas maneras también esa misma carta y esa misma comunicación se ventiló en la Cámara de Diputados. Y por si fuera poco, también están los cables de Wikileaks que señalan que desde 2010 por lo menos ya la DEA tenía serias dudas y sospechas de la acción de Genaro García Luna. Y por si fuera poco, una crisis diplomática mayor se generó entre Estados Unidos y el gobierno de México precisamente por la operación Rápido y Furioso, consentida por Felipe Calderón Hinojosa, y cuyas armas fueron a dar al cártel de Sinaloa. Entonces, no nos venga a decir el señor Felipe Calderón Hinojosa que no hay pruebas, porque hay suficientes pruebas de que él supo. Y en segundo lugar, ya es una verdad casi histórica, esta sí, una verdad histórica, no la de Jesús Murillo Caram, que Genaro García Luna era el narco corrupto del sexenio de Calderón y del sexenio de Vicente Fox, que la muerte, los desaparecidos, la sangre, los enfrentamientos, el alto índice de letalidad de los operativos supuestamente para poder combatir el narco, en realidad eran operativos para beneficiar a un cártel que era el que tenía sobornado a Genaro García Luna. Que no nos vengan con esos cuentos. Pero todavía insisten, sobre todo las cuentas de los troles y de los bots de Felipe Calderón en las redes sociales, que es mentira todo lo que está sucediendo en el tribunal de Brooklyn, como si fuera la mañanera. Es decir, piensan que el Poder Judicial de Estados Unidos puede ser pues manipulado o coercionado por un presidente extranjero como es Andrés Manuel López Obrador, y en acuerdo además con el embajador Ken Salazar. Pues qué poder le están dando todavía a López Obrador y a Ken Salazar.
Estas barbaridades son las que han dicho y las que se han mencionado con tal de no ir a lo profundo. Y lo profundo es el grado de corrupción y de política sanguinaria que encabezó y que protagonizó Genaro García Luna. Esta semana, el jueves pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, un personaje de muchísima trayectoria política, de mucho prestigio, fue dirigente del PSUM, fue dirigente dentro del PRD, fue incluso aspirante a ser jefe de gobierno en 2000, cedió ante Andrés Manuel López Obrador y ahora es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En la mañanera presentó un reporte donde documenta la existencia de por lo menos una red empresarial de 30 compañías, o más bien de 30 contratos y de 8 compañías, que recibieron contratos de 2012 a 2018, 2019, de distintas instancias públicas por un monto de 745 millones de dólares, 745 millones de dólares equivalentes a alrededor de 14,000 millones de pesos. Nada más tengan en cuenta que el presupuesto anual de la UNAM para sostener esta máxima casa de estudios es un poquito más de 10,000 millones de dólares, es decir, se robó o lavó o puso en cuentas de paraísos fiscales una cantidad similar a la del presupuesto de un año de la máxima casa de estudios de México. ¿O cuántas pensiones de adultos mayores hubiera representado esto? ¿O cuántos medicamentos para combatir el cáncer no solo de niños sino de adultos, ahora que sigue siendo una especie de taravilla de ciertos grupos decir que los niños de cáncer, usar a los niños que están enfermos con cáncer como propaganda anti-López Obradorista? Pero bueno, ¿cuánto no se hubiera destinado en proyectos sociales con una cantidad de ese tamaño? De ese tamaño es el tamaño de sus ganancias. No estamos hablando del tamaño de lo que se traficó, de lo que sobornó, de las ganancias que obtuvo después de haber dejado el cargo, después de haber sido secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La información que da el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, también refiere que uno de los principales socios de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, su segundo de a bordo, el mismo personaje que aparece en el video de Israel Vallarta y de Florence Cassés, torturando a Israel Vallarta, dándole golpes en las costillas para que hable en cadena nacional, en una transmisión hecha por este pseudo periodista o mercenario como es Carlos Loret, que ahora se trata de justificar todo el tiempo, pero el que aparece ahí es Luis Cárdenas Palomino. Bueno, este personaje, Luis Cárdenas Palomino, también recibió de un tribunal colegiado en materia administrativa un amparo para que no se le puedan bloquear las cuentas y para que no pueda seguir la información o la investigación del desvío de cuentas de Genaro García Luna y su banda de ladrones a Miami. ¿Y bajo qué argumento? Bajo el argumento de que hay una jurisprudencia que hizo nada más y nada menos que el ministro Eduardo Medina Mora, el mismo que fue el responsable de la operación Rápido y Furioso, que fue Procurador General de la República, que no puso un alto a las fechorías y trapacerías de Genaro García Luna, que está vinculado al poder económico y al poder transnacional de la inteligencia de Estados Unidos de la manera más grotesca. Ese personaje que renunció en 2019 a su cargo de ministro por estar acusado de haber permitido la operación Rápido y Furioso, ese mismo es el que crea la jurisprudencia que ahora se está utilizando para proteger las cuentas de la corrupción o de la narcocorrupción de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, más claro ni el agua, se trata de crimen organizado desde el Estado mexicano y desde las instancias de poder que no vio el señor Felipe Calderón, o no, todavía nos quiere ver la cara de idiotas diciendo que todo esto es una mentira. No,
Ellos han vivido en la mentira, en la sangre y en la corrupción. Eso es lo que está en estos momentos en el banquillo de los acusados en Brooklyn. Y podemos decir que, bueno, Estados Unidos no es ninguna blanca palomita, que ellos también han alentado o alimentaron ese Frankenstein, pero ellos son los que están exhibiendo de una manera brutal y vergonzosa para nuestro país esos niveles de corrupción y de mucha inhumanidad que fueron las características de Genaro García Luna en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto, porque se está comprobando que hubo muchísimos negocios. Entonces, vamos a seguir, porque vamos a seguir señalando y subrayando en la llaga de que estos son unos ladrones, de que tienen las manos manchadas de sangre y de que no vengan a querer decir que la democracia está en riesgo cuando ellos pusieron a millones de vidas humanas en riesgo. En fin, esta era la síntesis de nuestra mañanera. No quiero prolongarme para no robarle audiencia a Rihanna en el Super Bowl, pero bueno, antes de irnos vamos a mandar saludos a varios de los compañeros que nos están mandando mensajes. A Susana Mecano, buenas noches. A Porfirio Díaz Fonseca, saludos. A Giselle Buenfil desde Mérida, muchas gracias. A Lita Ruiz desde Metepec, Estado de México. Osaide Casastre, muchas gracias. Dice, la prensa cooperativa del país eran cómplices y se están lavando las manos. Olivia Llanes, muchas gracias por tu comentario. Jesús Beltrán Colsi, que nos escribe y nos escucha desde Ojo de Agua, Tecámac. Leslie Sainz, muchas gracias. Beres for Leticia desde Nueva Jersey, muchas gracias. Alita Ruiz, que saluda al mimoso, que ya se fue por allá. Santa Macías Montalvo, desde Tampico, Tamaulipas, muchas gracias. A Porfirio Díaz, gracias por recordarme el nombre de Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit. Roca Marta nos desea bonita noche a todos. Fermín Cruz Jara, buenas noches. Aquí se está atravesando la tacha, que también quiere despedirse de ustedes. Alita Ruiz dice que es excelente la película El Cuartelazo en Canal 14. Ruiz Yani desde Querétaro. También Pablo Bello nos manda saludos y comentarios. Leslie Sainz y dice, hijo de su mal dormir, ojalá lo encierren de por vida y regrese el dinero de los mexicanos. Así es. Filemón González, buenas noches desde Utah. Betty Valderas, si mañana se termina el juicio de García Luna, Estados Unidos se caerá en materia judicial. Eso es cierto, pero no se va a terminar el día de mañana, van a terminar los testigos. Genoveva Verónica Peralta dice, exactamente lo que se está develando en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York es el enorme entramado de corrupción que existió durante las administraciones de los dos panistas. Silvia Lira nos manda saludos y le manda saludos a la tacha. Buenas noches, feliz semana y les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias.